Entonces vamos a comenzar a ver lo que es anatomía de la muñeca y mano. En cuanto a la muñeca y mano, recordemos que en el video anterior hablamos de lo que eran los huesos de la muñeca y de la mano para poder ver sus inserciones, y por lo tanto no voy a hablar de eso el día de hoy. Es decir, que voy a hablar de la muñeca y mano y sus ligamentos, tendones, músculos, arterias y venas. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Que existe en la región extensora de la mano, existe unos compartimientos, ¿verdad?, que se llaman estuches. Son estuches por donde pasan, son unos túneles por donde pasan los ligamentos, perdón, por donde pasan los tendones extensores. Entonces tenemos aquí el primer compartimiento, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Cómo nos vamos a aprender esos compartimientos? Porque sobre todo en residentes de posgrado de traumatología son preguntas fijas. Igual los tenemos aquí en un corte axial, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Bueno, una de las cosas que quiero que recordemos es cuando vimos todos los músculos, ¿verdad? Todo el compartimiento anterior, vimos el compartimiento lateral y el compartimiento posterior. En el compartimiento lateral quiero que aprendamos estos dos músculos, que son el extensor radial largo del carpo y el extensor corto del carpo. Aquí tenemos el largo, ¿verdad?, que va desde el epicóndilo lateral al segundo metacarpiano, y el largo y el corto, perdón, que va al tercer metacarpiano, y que ellos son estos músculos que están en esta región si hacemos un corte axial en la muñeca, y que ellos ayudan, son estos dos, ayudan a la desviación radial de la muñeca y a la extensión. Ellos, en conjunto con todos los del compartimiento extensor, van a ayudar van a pasar a través de los estuches que acabo de mencionar, que se los voy a enseñar el día de hoy. Entonces, recordando la clase anterior, vemos que cuando hablamos del compartimiento posterior del antebrazo, ¿cómo nos aprendimos esos músculos? Bueno, primero hablábamos del anconio, que en este caso este dibujo no está. Hablábamos del anconio, que era un músculo que estaba desde la parte distal del húmero hasta la parte proximal del cúbito y ayudaba a la extensión. Luego tenemos el extensor cubital del carpo, ¿verdad?, que es este. O sea, yo hice como un abanico. Hice como un abanico para que nos los pudiéramos aprender. Teníamos entonces el anconio a nivel del codo. Vamos a hacer un abanico. Para aprendernos el compartimiento posterior, todos los músculos del compartimiento posterior, que son 8, que están dispuestos en dos planos de 4 músculos cada uno. Tenemos primero el anconio, entonces luego nos señalamos el antebrazo, que aquí está el extensor el extensor cubital del carpo, perdón. Estas abreviaturas, recuerden que son abreviaturas en latín. Son los códigos de los músculos que están en todos los libros. Extensor cubital del carpo, perdón, extensor cubital del carpo. Le estoy dando a la flecha que tengo en el teclado hacia allá, y resulta que esa es la flecha para atrás, tengo que darle para adelante. Entonces tenemos el anconio, extensor cubital del carpo, ¿verdad? Luego llegamos al meñique. Tenemos que codo me recuerda al anconio, extensor cubital del carpo me recuerda aquí al antebrazo. Luego que viene aquí el meñique, entonces me recuerda extensor del meñique. Y luego el anular me recuerda el extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. Cuando ya yo llevo 4, entonces ya yo sé que estos 4 son del plano superficial. Luego vienen los otros 4 del plano profundo, que es al índice, entonces extensor del índice. Recuerden que estos dedos de los extremos son los que tienen músculo propio, extensor del meñique y extensor del índice. El resto son extensor común de los dedos. Y el pulgar, que es agalludo y que tiene 3, que es el extensor largo del carpo, perdón, el extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar.
que son estos aquí, no se los señalé, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Eso es un repaso del compartimiento posterior de la clase de antebrazo. Ahora, ¿cómo nos vamos a aprender los estuches? Que es a lo que venimos hoy, porque estamos en la región de muñeca. ¿Cómo nos aprendemos los estuches? Bueno, los estuches vienen al revés. Se lo van a aprender en orden, estos músculos se lo van a aprender en orden al revés. Así que si ustedes se saben el compartimiento posterior, ¿verdad? En este orden se van a aprender los estuches al revés. Entonces, fijemos, estuche del compartimiento extensor. Tenemos entonces los primeros, ¿verdad? Los primeros son estos dos. Extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. ¿Cómo nos vamos a aprender eso? Se lo digo ahorita. Estos dos son los dos del primer estuche. El primer estuche tiene dos músculos y es uno de los estuches principales, o sea, de todos estos 6 estuches, es uno de los más principales, pero estoy redundando, es uno de los principales porque es uno de los que se enferma en una enfermedad que se llama, que voy a mencionar más adelante, enfermedad de Decker-Vein. Luego viene otro estuche que es este, que tiene estos dos músculos. ¿Y quiénes son estos dos músculos? Fijémonos que pasan por debajo de estos dos del primer estuche y son estos que vienen aquí. Estos son los señores que vimos al principio, que son el extensor radial corto y largo del carpo, o aprendidos también como primer y segundo radial, que se insertan en segundo y tercer metacarpiano. Luego, en el tercer compartimiento está el extensor largo del carpo. El extensor largo del carpo, ¿verdad? Es este que vemos aquí y que pasa como una polea a través no, el tubérculo de Lister de la región posterior del radio le hace a manera de polea, ¿verdad? Y cruza allí y se dirige hacia el pulgar. Entonces, él es el que me ayuda a aprenderme estos dos señores. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me lo aprendo solito. Extensor largo del carpo, perdón, extensor largo del pulgar. Él viene desde más lejos del cúbito hasta la parte más lejana en el pulgar. ¿Cuál es la parte más lejana? Obviamente la falange distal. Entonces, yo lo que hago, entonces él es un músculo particular, como les estoy diciendo, que hace esta curvatura aquí a nivel de este tubérculo, que es el tubérculo de Lister, y entonces me ayuda a aprendérmelo. ¿Por qué? Porque entonces digo, bueno, este es el extensor largo del pulgar, y entonces si este es el extensor largo del pulgar, aquí tiene que estar el corto. Si aquí está el corto, que es este extensor corto del pulgar, este otro músculo es todo lo contrario, abductor largo del pulgar. Entonces así es que hago yo para aprenderme. Me aprendí este que está solito en el compartimiento y es particular porque es largo, pasa a través del tubérculo de Lister, extensor largo del pulgar. Entonces en el primer compartimiento está extensor corto, que es lo contrario a este, ¿verdad? Extensor corto, y el siguiente es todo lo contrario a este, abductor largo. Luego viene, entonces, en el cuarto compartimiento, es el compartimiento que tiene más tendones, que tiene 5, porque tiene el extensor del índice, que es este que tenemos aquí, y el extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos trae 4 tendones, uno para cada dedo. Entonces por eso es que tenemos 4 aquí y uno son 5. 5 tendones en el cuarto compartimiento. Quinto y sexto compartimiento tienen un tendón cada uno, que es el que viene. ¿Qué viene aquí? Extensor del meñique. ¿Y después quién viene aquí? El extensor ulnar del carpo o cubital del carpo. Entonces esos son los 6 compartimientos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 6, perdón. Entonces, claro, ustedes dirán, profesor, pero pero por fin, ¿cómo nos los aprendemos? Bueno, como les acabo de decir, que ellos, yo
yo trato de las cosas, yo no aprenderme la letra, sino que cuando voy respondiendo, voy en mi mente imaginándome las cosas. Vuelvo y les repito, el eje para mí, en mi mente, es este. Este no me, este no me puede fallar, pues. Extensor largo del pulgar está en el tercer compartimiento, aquí. Extensor largo del pulgar en el tercer compartimiento. Entonces, al yo recordar ese, entonces empiezo con el primer compartimiento. Entonces digo, bueno, ya sé que en el extensor largo del pulgar está en el tercer compartimiento. Entonces, en el primero está extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Extensor corto, que es el contrario a este, y abductor largo, que es contrario a este. Por eso es que cuando ustedes, cada vez que ustedes me escuchen decir estos dos músculos, siempre voy a nombrar el extensor corto primero, porque vengo ayudado del extensor largo. Extensor corto y abductor largo. Entonces, bueno, en el segundo compartimiento hay dos. Segundo, dos. Que son los únicos músculos que no pertenecen al compartimiento posterior, que son estos del compartimiento lateral. Extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Luego viene extensor del índice en el cuarto compartimiento. Luego viene extensor largo del carpo, extensor largo del pulgar, que ya no lo sabemos. Luego extensor del índice y extensor común de los dedos en el cuarto compartimiento. En el quinto, extensor del meñique, y en el sexto, extensor cubital del carpo. Entonces, si aquí los vemos otra vez, ahora sí somos capaces de aprendérnoslos. Bueno, empecemos a descifrarlos. Suponiendo, traten de no leer esto aquí. Traten de decirlo aquí. Entonces, empezamos aquí. Primer estuche. Recuerden, yo siempre recuerdo el tercero. Extensor largo del pulgar. Entonces, en el primer estuche tengo extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Segundo estuche. Extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Tercer estuche, extensor largo del pulgar. Cuarto estuche, extensor común de los dedos y extensor del índice. Quinto, extensor del meñique. Y sexto, extensor cubital del carpo. Aquí están igual, el primer estuche, segundo estuche, tercer estuche que está solo un músculo, cuarto estuche tiene 5 tendones, quinto y sexto tienen uno cada uno. Está esta región llamada tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica es una región triangular que tenemos en el dorso de la mano. Si nos fijamos aquí, ¿verdad? Queremos buscarla aquí. Aquí la tenemos. Le decimos al paciente que extienda el pulgar, o nosotros mismos, que tenemos nuestras manos ahorita, tendemos el pulgar y vamos a ver dos tendones. Uno que está hacia acá y otro que está por aquí. El de que está aquí es el que se ve. Ustedes tienden el pulgar así como este pulgar. Se ve, el que se marca es este que está aquí. Y ese que se marca es el extensor largo del pulgar que viene de allá del tubérculo de Lister. Viene del tercer compartimiento. Los otros, a lo mejor si no se los ven, ustedes se lo pueden palpar. Que son los del primer estuche. Que son el extensor corto y abductor largo. En el fondo de esa tabaquera anatómica, en el fondo de la tabaquera anatómica está el extensor radial largo y el extensor radial corto. La tabaquera anatómica es esta región, este triángulo que ven formado por esto que les estoy diciendo aquí, con esta base aquí. ¿Cómo está formado? Si ustedes le preguntan los límites de la tabaquera anatómica, tenemos que hacia radial tenemos los compartimientos del primer estuche, que son extensor corto y abductor largo. Y hacia medial tenemos el del tercer estuche, que es el extensor largo del pulgar, que es el que se marca cuando ustedes extienden el dedo. Y en el fondo voy a tener, en el piso pues de esta tabaquera anatómica voy a tener los dos músculos que están pasando aquí, que son estos dos, los del segundo compartimiento, que son el extensor corto y el extensor radial largo del
pulgar. Y también tenemos la arteria radial. Si ustedes pueden buscar palparla suavecito. Aquí ustedes colocan su dedo, sobre todo si colocan el índice, colocan suavecito el índice allí encima y se van a sentir un pulso. Ese pulso es la arteria radial, que ella pasa por ahí. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Igual, también para los residentes de traumatología, esta es una zona donde nosotros podemos palpar el hueso escafoides. Si te pensamos en que hay una fractura del hueso escafoides, palpamos en la tabaquera anatómica, el paciente debería presentar dolor. Recordamos, ¿verdad?, que en el compartimiento posterior, la inervación del compartimiento posterior. Aquí están los 20 músculos del compartimiento posterior. Del compartimiento del antebrazo completo. Los 20 músculos del antebrazo completo. En el compartimiento anterior tenemos 8, que es cómo están inervados. El mediano, ¿verdad?, inerva algunos y el cubital unos poquitos. El cubital inerva el flexor cubital del carpo y 2 tendones, el del meñique y el del anular del flexor profundo de los dedos. El mediano inerva todos los demás, es decir, que si nos aprendemos todos los músculos del compartimiento anterior, bueno, sencillamente tenemos que descartar que el cubital inerva este y 2 tendones de este y los demás los inerva el mediano. El radial de Agalluo agarró todo el compartimiento lateral y todo el compartimiento posterior. Esos son los 8 que vimos ahorita. Aquí está el extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Pero todo eso los inerva el nervio radial. Repasamos esto porque cuando veamos los de la mano, vamos a ayudarnos con eso. Vamos a ver que el mediano se agarró aquí bastante en el antebrazo, más que el cubital, pero el cubital se venga en la mano, en que el cubital va a inervar más músculos que el mediano. Entonces, en la muñeca, ¿verdad?, tenemos 3 articulaciones principales, que es la radiocarpiana, ¿verdad?, la radiocarpiana, la radiocubital distal y la mediocarpiana. La articulación mediocarpiana es la que está entre los huesos de la primera fila y los huesos de la segunda fila. Todos estos ligamentos son como a manera de tenerlos por allí, de recordarlos. Todos los ligamentos que ayudan a mantener estabilizada la muñeca. Aquí vamos a ver un videito, ¿verdad?, como al hacer desviación cubital o radial, o lo que es lo mismo, abducción y aducción, la muñeca necesita fuertes músculos, fuertes tendones que ayudan a estabilizarla, a mantenerla en su sitio. Vemos cómo tenemos los ligamentos radiocarpianos anteriores y los radiocarpianos posteriores. Si nos ponemos a tratar de repasar, ¿verdad? Imagínense que estamos tratando aquí de repasar todo este poco de tendones, porque ustedes pueden decir, bueno, profe, pero todo ese poco de tendones yo no me lo sé. ¿Quiénes serán todos ese poco de tendones? Claro que sí te lo sabes, lo que pasa es que a veces uno le tiene miedo a las cosas. Pero sí te lo sabes, lo acabamos de aprender. Fijémonos. Esto es el retináculo extensor. Es un ligamento que es el techo de todos esos estuches que nos acabamos de aprender, de los 6 estuches. Entonces tenemos aquí el primer estuche. El primer estuche es identificable porque él pasa a nivel de la apófisis estiloide del radio. Entonces el primer estuche está formado por ¿quién? No me lo sé al caletre. Siempre tengo que recordar el extensor largo del pulgar que está en el tercer estuche. Entonces aquí está extensor corto y abductor largo. Segundo estuche,
extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. ¿Cómo sé que sí son ellos? Porque se están insertando en segundo y tercer metacarpiano respectivamente. Luego, este segundo estuche, tercer estuche, está pasando por aquí, esto es el tubérculo de Lister, el extensor largo del pulgar. Cuarto estuche, tengo el extensor del índice con el extensor común de los dedos con sus 4 tendones, el del índice, el del medio, el del anular y el del meñique. Luego tenemos quinto estuche, extensor del meñique, aquí, y sexto estuche, el extensor cubital del carpo. Estos son otros músculos que ayudan también, obviamente, a mantener estabilizado a la muñeca. Entonces tenemos aquí por delante, recordar el flexor cubital del carpo, y también llamado cubital anterior. Aquí tenemos el flexor común superficial de los dedos, el flexor superficial de los dedos, y tenemos el flexor radial del carpo, que es este que tenemos aquí, o palmar mayor, y este que tenemos aquí que va para el pulgar, entonces es el flexor largo del pulgar. Entonces, bueno, aquí están foticos de los músculos, los que son anteriores, que son los radiocarpianos palmares, ¿verdad? Aquí tenemos una foto del testí, los radiocarpianos dorsales, con su foto ahí del testí, y los colaterales, colateral medial o cubital y colateral lateral. Estos son músculos que se lesionan mucho en lo que son los esguinces de muñeca. A veces hay una hiperextensión, hiperflexión o desviación brusca cubital o radial de la muñeca, y entonces se tienden a lesionar esos ligamentos. Entonces ahora tenemos el túnel del carpo. Miren, este túnel del carpo, eh, cuando empecé a repasarlo, empecé a darme cuenta, ¿verdad? Que él tiene este contenido, ¿verdad? Que tiene un contenido de 10 músculos, que son los flexores profundos, los 4 flexores profundos, los 4 superficiales, ¿verdad? Más el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Pero yo me decía, pero el flexor radial del carpo, que es el mismo palmar mayor, él también llega a la mano, pero ¿y por dónde pasa? Entonces, bueno, yo vi este dibujito y yo dije, pasa a través del ligamento, esto se llama el retináculo flexor o ligamento carpiano anterior. Pero, entonces yo decía, pero, conchale, lo atraviesa. Entonces, bueno, empecé a investigar, ¿verdad? Y me di cuenta que existe una discusión entre los anatomistas. Porque todos coinciden en que no es parte del túnel carpiano. Sin embargo, ellos tienen opiniones diferentes en verdad por dónde pasa. Por lo menos que el testí, que es el libro que yo consulto, que es el que yo digo, bueno, lo que él diga es amén. Porque ese hombre como que no tenía más nada que hacer en la vida, y él se ponía no solamente a estudiar la anatomía, sino que entonces se ponía a ver en otros cadáveres, a ver si la anatomía era igual en los otros. Entonces, cuando no era igual, entonces empezaba a disecar más y más cadáveres y decir, bueno, yo disequé 20 cadáveres y de 20 cadáveres, en 16 cadáveres pasaba el tendón por aquí y en 4 pasaba por allá y tal. Entonces, bueno, él dice que tenemos el retináculo flexor, que es el techo del túnel carpiano, y que el retináculo flexor envía un tabique hacia abajo, hacia el carpo, que divide entonces al túnel carpiano en dos compartimientos. En un compartimiento medial, por donde pasan las 10 estructuras que les estoy diciendo, y un compartimiento lateral bastante estrecho, por donde va a pasar el flexor radial del carpo.
El Rubier, él dice, también como veíamos en el Néter, que el tendón flexor radial del carpo pasa dentro del ligamento del flexor, del retináculo flexor. Y Bouchet, él también como testí, ¿verdad? Como testí dice que tenemos el retináculo flexor y que este envía un tabique que divide el túnel carpiano en dos. O sea, de hecho, Testi dice que el túnel carpiano está dividido en dos. Pero en cambio, Buchesi dice, túnel carpiano es nada más la parte medial. La parte lateral es un estuche osteofibroso para el flexor radial del carpo. Bueno, la verdad es que yo sencillamente pienso que el túnel carpiano está conformado, ¿verdad?, por el techo, que su techo es el retináculo flexor con sus paredes laterales y mediales, que ya los voy a comentar, y el piso, y que está formado sencillamente por sus 10 estructuras que acabo de mencionar, y que el flexor radial del carpo va incluido, vamos a decir, como incluido en el retináculo flexor. Aquí tenemos un video de también para que podamos imaginarnos el túnel carpiano. ¿No? Entonces, aquí tenemos el retináculo flexor, que aquí de una vez yo voy a indicarles las paredes, el piso y el techo del túnel carpiano. El túnel carpiano, los tendones van a pasar por aquí. Entonces, el techo del túnel carpiano es el retináculo flexor. La pared lateral es fácil, o sea, tanto la pared lateral como la pared medial, a veces nosotros nos enredamos y decimos, no le entiendo porque es un hueso, es este hueso, aquel, no sé qué, no entiendo, no. Eso es fácil. Tú lo primero que tienes que aprenderte, los huesos del carpo. Si no te sabes los huesos del carpo, no llegamos. Entonces, recordemos que nos aprendíamos la vez pasada los huesos del carpo y tenemos una primera fila del carpo, o una fila proximal o superior, y una fila distal o inferior o segunda fila del carpo. Entonces estos huesitos prácticamente nos los tenemos que aprender al caletre. Tenemos escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces fíjense, las paredes laterales van a estar formadas por el primer hueso de la primera fila y el primer hueso de la segunda fila. Y la pared medial va a estar formada por el último hueso de la primera fila y el último hueso de la segunda fila. Entonces tú lo que tienes que recordar en la mente. Entonces tú sencillamente dices así como que sí, te lo sabes a la perfección. Cuando tú te preguntan, paredes del túnel carpiano. Bueno, profesor, el techo está formado por el retináculo flexor. La pared lateral, entonces ahí tú recuerdas rápidamente. Primer hueso de la primera fila, primer hueso de la segunda fila. El primer hueso es escafoide, el primer hueso de la segunda fila es trapecio. Entonces tú dices, la pared lateral está formada por el tubérculo del escafoides y el tubérculo del trapecio. Y la pared lateral y la pared medial, perdón, está formada por el pisiforme y el gancho del ganchoso. Fíjense que son último de la primera y último de la segunda. Y el piso está formado por sencillamente los huesos del carpo. Entonces lo vamos a ver aquí mejor. Ahí está el retináculo extensor por donde pasaron los músculos del estuche. De hecho, aquí podemos ver, antes de que pasara, esto es el famoso tubérculo de Lister. Este es el tubérculo de Lister y este canal es el canal por donde va a pasar el extensor largo del pulgar que hace este recorrido que estoy haciendo con el mouse. Entonces, fíjense la ubicación. Quiero que también se fijen la ubicación del extensor radial largo, la ubicación
del retináculo extensor y del retináculo flexor. El retináculo extensor, retináculo flexor. Después ahorita vamos a ver que el retináculo extensor envía unas bandas hacia adelante, que caen encima del retináculo flexor. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí vemos el túnel carpiano. Fijémonos, todos los estuches todos los estuches extensores, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto compartimiento. Y el túnel carpiano, que como dijimos, quiero que lo vean otra vez. Techo, retináculo flexor, piso, el carpo, pared lateral, el tubérculo del escafoides y el trapecio, y pared medial, el pisiforme con el gancho del ganchoso. Entonces, fijémonos aquí en este dibujo. Tenemos aquí el retináculo flexor y el retináculo extensor. El retináculo extensor envía unas bandas hacia adelante. Que se van a insertar tanto aquí, por aquí, como un poquito más acá, y van a caer encima del retináculo flexor. De tal manera, muchachos, que este es la arteria y el nervio cubital, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros somos la arteria y el nervio cubital y estamos acostaditos boca arriba, ¿verdad? Entonces, nosotros somos ellos y estamos acostados encima de ¿qué? ¿Qué es esto? Del retináculo flexor. Quiere decir que no somos parte del túnel carpiano. Volvemos a repasar. Por el túnel carpiano pasan los 4 tendones del flexor profundo, los 4 tendones del flexor superficial, el flexor largo del pulgar, que es este que tenemos aquí, novena estructura, y décima estructura, el nervio mediano, que es el que se comprime en el síndrome del túnel carpiano. Y se acuerdan que también estábamos discutiendo el flexor radial del carpo, que es este que está incluido aquí en el retináculo flexor. Entonces nosotros somos la arteria y el nervio cubital y estamos acostaditos encima del flexor del retináculo flexor. Entonces, ¿qué sucede? Viene este retináculo extensor, bandas adicionales, ¿verdad? Vienen y se montan encima mío, porque estamos acostaditos aquí, se montan encima mío y se insertan, como decirles, aquí. Viene de aquí y se monta encima. Entonces quiere decir que si yo soy que estoy acostadito aquí, ¿qué tengo en mi espalda? Estoy acostado boca arriba. ¿Qué tengo en mi espalda? El retináculo flexor. ¿Quién me está arropando como una cobija? El retináculo extensor. Y si miro hacia adentro, ¿quién es este? El pisiforme. El pisiforme y el gancho del ganchoso. Entonces, esto aquí, el nervio y la arteria cubital pasan a través de otro canal que hay en la muñeca llamado el canal de Guyon. Entonces, de una vez aquí se van a aprender quiénes son las paredes del canal de Guyon. El pisiforme a nivel medial es un canal que tiene forma de triángulo. Entonces, hacia medial tiene el pisiforme. Encima o como techo tengo el retináculo extensor, expansiones del retináculo extensor, y en el piso tengo el retináculo flexor. Entonces aquí lo tienen. Límites del túnel carpiano: techo, retináculo flexor, piso, el carpo, lateral, medial, el pisiforme y el gancho del ganchoso, y medial los tubérculos del escafoide y el trapecio. Recuerden que este es el pulgar. El canal de Guyon tenemos hacia medial, el canal de Guyon estaría aquí. Hacia medial tendríamos el pisiforme y el ganchoso. Hacia el techo tendríamos expansiones del
retináculo extensor que viene, hace como decirles esto, cae aquí, págata, y hace como esto. El retináculo extensor viene desde aquí, ¿verdad? Aquí está dejando para los estuches y después viene y se viene hacia adelante y hace esto. Paca. Y entonces aquí estaría la arteria y nervio cubital. Entonces por eso hacia el techo expansiones del retináculo extensor, el piso del retináculo flexor y hacia medial el pisiforme y el gancho del ganchoso. Aquí tenemos algunas enfermedades que hay en la muñeca para que repasemos lo que es el síndrome de túnel carpiano. Lo que sucede es que las otras 9 estructuras se inflaman de tanto, por ejemplo, de la ocupación del paciente, de mucho movimiento de flexo-extensión, y entonces van a comprimir, esas 9 estructuras van a comprimir al nervio mediano, y entonces él se va a enfermar. El paciente va a presentar parestesias, es decir, hormigueos en lo que es el dedo pulgar, índice, medio y la mitad radial del mediano. La mitad radial del hueso anular, del dedo anular, porque es lo que está inervado por el nervio mediano, que lo vamos a ver al final. El paciente va a presentar al examen físico, el paciente te va a referir parestesias, puede haber atrofia de los músculos tenares porque también están inervados por el mediano, lo vamos a ver más adelante, y el paciente va a presentar signo de Tinel positivo. Signo de Tinel es que al percutir el recorrido de un nervio, cualquier nervio, signo de Tinel no es nada más para nervio mediano, cualquier nervio que tú percutas el recorrido y te dé parestesias, eso es signo de Tinel positivo. Signo de Fallen es que el paciente tú le mandes a hacer esta posición de bendición, le dice que ponga las manos en flexión, ¿verdad? Las dos, obviamente lo haces tú para que él vea cómo se hace, y entonces él puede presentar parestesias en los dedos antes descritos. Eso es Fallen, y Fallen sensibilizado es que más bien las pongamos en flexión, y entonces por la compresión a nivel del nervio él va a presentar parestesias. Y bueno, el diagnóstico finalmente es con la electromiografía. Lo que se hace es romper el retináculo flexor para liberar los músculos. Sin embargo, en la operación no se hace así, solo que esta es una imagen un poco exagerada. Se estaba haciendo otra cosa, me imagino, porque es de internet que la saqué. Pero la incisión normalmente para el síndrome del túnel carpiano es bastante pequeñita. Tenemos otra enfermedad que les había comentado, que es la enfermedad de Decker-Vein, donde donde hay una inflamación de lo que es el primer estuche extensor, que está compuesto por ¿qué músculos? Extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. Uno de los signos, y es prácticamente un signo patognomónico, es el signo de Finkelstein, en el que yo le digo al paciente que haga que incluya el pulgar, que encierre el pulgar con los otros dedos, y yo pasivamente le hago desviación cubital de la muñeca, y el paciente le va a despertar un dolor aquí exquisito en la apófisis estiloides. Entonces, bueno, la operación es liberar el primer compartimiento, el estuche, liberar los tendoncitos. Este es el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar o el abductor largo, uno de los dos. Tenemos las poleas flexoras en los dedos. Las poleas flexoras, ¿verdad?, son estructuras que impiden que el tendón se separe del hueso. Estos dos tendones son el flexor profundo y superficial de los dedos. Ellos pasan
a través de este túnel osteofibroso. Osteofibroso porque se llama así porque el piso está formado por los huesos de las falanges y las paredes laterales y el techo están formados por estas fibras. Entonces, esas fibras, ¿verdad? Son que ayudan a mantener el tendón en su sitio. Recordemos que el tendón flexor y superficial, el tendón superficial se inserta en la F2 y el tendón profundo se inserta en la F3, así como vemos aquí. Tendón superficial se inserta en la F2 de cada dedo y el tendón profundo pasa a través del quiasma de Camper, pasa a través de él y entonces se inserta en la F3. Este túnel osteofibroso tiene unas partecitas que algunas son conformadas por unas fibras en anillo y otras fibras son en cruz. Y entonces a esas fibras se les llaman poleas. Son poleas porque es por donde se deslizan los tendones, como una polea que es donde se desliza un mecate. Esas poleas, vuelvo y les repito, impiden que el tendón se levante. Es decir, si ustedes, por ejemplo, aquí tenemos este dedo flexionado. Si ustedes, cuando van a flexionar un dedo, flexionan este dedo. Supónganse que flexionan este dedo, que aquí tengo los tendones sin las poleas. Se flexiona el dedo, ¿qué va a pasar? Las falanges se van a venir para acá, ¿verdad? Así como están estas. ¿Y qué va a pasar con estos tendones? Estos tendones van a quedar así. Uno aquí y este otro va a quedar aquí. Es decir, en la persona se van a quedar levantados. Entonces, y eso es lo que se llama dedos en cuerda de arco, porque van a formar como un arco de flecha. Entonces, estas poleas impiden que el tendón se separe del dedo y no forme eso. Y además, imagínense que los tendones se levantaran cada vez que nosotros flexionáramos los dedos. Sería muy incómodo para hacer cualquier cosa que nosotros agarremos con la mano. Entonces, están estas poleas, sobre todo esto es para los residentes de traumatología, están estas poleas que son las arciformes, las poleas A, se llaman así A porque son en arco de arciformes. A1, A2, A3, A4 y A5. Y las poleas en C se llaman así porque son en cruz, cruciformes. A1, A2, A3, A4. Ahora, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirve saber eso? Bueno, primero en que una de las preguntas que le van a tender a hacer en traumatología es ¿cuáles son las poleas más importantes? Es decir, te van a preguntar, ¿tú crees que todas estas poleas son necesarias para mantener a los tendones fijados al hueso? Tu respuesta debe ser no. ¿Cuáles son las importantes? Son la A2 y A4. ¿Cuál es la ubicación de ellas? Bueno, en la diáfisis de la F1, la A2, y en la diáfisis de la falange media de la F2, la A4. Por otro lado, otra polea importante es la A1 porque es la que más se enferman. Han visto esas personas que de repente se les queda pegado el dedo, ¿verdad? Alguna persona mayor, sus padres, un abuelo, les diga, mira, ¿sabe que yo flexiono el dedo y se me queda como pegado? ¿Qué es eso? Entonces eso es lo que se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. Y es que cuando la persona flexiona el tendón, normalmente, eso es lo normal, se sale, ¿verdad? Se sale porque él lo jaló, hizo la contracción aquí, el tendón jaló hacia allá y entonces la respuesta es que el dedo se flexione. Pero entonces resulta que no lo puede extender la persona. ¿Por qué? Porque se forma un quiste a nivel del tendón o se forma una inflamación a nivel de la polea A1 que está ubicada en la cabeza del metacarpiano y entonces impide, o sea, cuando tú vas a extender el dedo, que esa función
la hace el extensor, pero el flexor obviamente debe entrar otra vez en el túnel. Si no entra, no puede hacer la función, no se puede extender. Entonces, eso por la inflamación de la polea A1 o un quistecito que se forma en el tendón, no se desliza y entonces el paciente tiene lo que se llama dedo en resorte. Entonces hay diferentes grados. El grado A1 es que el paciente te diga sencillamente, no le está empezando a pasar eso, sino que te dice que le duele a nivel de la cabeza del metacarpiano. Obviamente no te lo va a decir así, sino que te va a decir que le duele ahí. Y tú le vas a palpar como una pelotica. Eso es ese es el grado 1. El grado 2 es que él de repente empieza a no poder extenderlo, pero si él hace fuerza con el extensor, lo extiende. El grado 3 es que ni dándole duro con el extensor puede, sino que con la otra mano debe hacer la extensión pasiva. Y el grado 4 es que se quedó pegado ahí para siempre hasta que lo opere. La operación es liberar el tendón, es liberar la polea A1. Hacer una incisión con el bisturí ahí y se acabó. Chao, chao. Aquí está el tendón flexor ya liberado en la cabeza del metacarpiano. Aquí tenemos, bueno, como siempre les digo, que debemos tratar de estudiar, así sea pintándonos. Aquí pintando a mi hermano para aprenderme los portales de la artroscopia de muñeca. Aquí tenemos varias operaciones. Esta es una tenosivectomía de la polea A1, del estuche, del primer estuche extensor, que sería el extensor corto y abductor largo. Esta es otra igual, la liberación del primer estuche extensor. Esta de hecho venía con convito porque también estaba comprimido el nervio cubital a nivel del codo y se le liberó. Que no está liberado todavía, sino que se está haciendo el abordaje. Bueno, aquí entonces vamos a pasar a lo que es la mano. Y bueno, aquí estoy con el doctor Andy Vale, que me dio dolores de cabeza, pero de verdad que aprendí bastante de él, que es el cirujano de la mano que estaba en el hospital de Punto Fijo, en el doctor Rafael Callecier. Estamos haciendo ahí una artroscopia de la muñeca. Entonces, bueno, aquí tenemos un video sobre el pulgar. Vamos comenzando con la mano, ¿verdad? Recordemos que al principio yo les había hablado de que la articulación trapecio, este es el trapecio carpiana, trapecio metacarpiana, perdón, es una articulación en silla de montar y que permite que el dedo se mueva, o que permite que esta articulación, que los huesos se muevan en un plano de flexo-extensión y en un plano de aducción y abducción. Y también permiten, en este caso, un poco la rotación de este hueso. Por eso es que el pulgar es muy importante porque hace muchas funciones. Fijémonos cómo es una articulación en silla de montar, que son como decirles dos sillas de montar caballo, una superpuesta encima de la otra. Aquí está moviéndose en dos planos, ¿verdad? Por eso es que tenemos estos dos ejes aquí, que son estas varas negras. Y tenemos una tercera que es como ayudándose en una rotación. El Kappanji, que es un libro de biomecánica, habla como de un cardán de un carro. Y entonces de esa manera dos articulaciones ayudan a moverse en todos los planos.
Entonces vemos cómo una de las funciones particulares del pulgar es la oposición, que es colocarse de frente a los otros dedos y así nos permite la aprehensión de las cosas. Entonces, bueno, aquí tenemos en el anatómico, cuando yo estudiaba, había una mano de un cadáver, pintado y todos los músculos, tenares, los hipotenares, los flexores. ¿Ah? Pero bueno, imagínense cómo estará ahorita. De los huesos de, de un esqueleto, que por cierto había llegado nuevo ese semestre. Y entonces tenemos ahora, vamos a aprendernos los músculos tenares y los hipotenares. Si nosotros nos ponemos a aprendernos abductor corto, abductor largo, flexor corto, oponente del pulgar, para mí eso me cuesta aprendérmelo así al caletre. Entonces, bueno, yo me imaginé una forma. Este es una lesión que me llegó, una lesión en la región tenar, no me acuerdo cómo fue, en la región tenar de un paciente. Bueno, yo la manera que ideé para aprendérmelo es porque ya me sabía los músculos del antebrazo. Si ya te sabes los músculos del antebrazo, entonces tú vas a recordar que hay músculos del antebrazo que van al pulgar. Y son estos cuatro que van al pulgar. Entonces, bueno, primero eso, tomar en cuenta esos cuatro. Segundo, el pulgar, ¿verdad? Se mueve en 5 direcciones, que son, facilita, para atrás, para adelante, para un lado y para el otro. ¿Cuáles son? Para atrás, extensión, para un lado, abducción, para adelante, flexión y para el otro lado, aducción. Y el último movimiento, que es el que vimos en el video, que es la oposición del pulgar a los otros dedos. Entonces son esos 5 movimientos. Entonces yo decía, bueno, tengo que buscarle músculos a esos 5 movimientos. Entonces, empecemos. Yo lo que hago es dar la vuelta desde atrás en mi mano. Me imagino mi mano. Que si yo me pongo de frente a ella, ¿verdad? Y veo, entonces, voy desde la extensión hacia adelante. Entonces, la extensión. Bueno, ya yo tengo dos músculos que son extensor largo y extensor corto. ¿Para qué otro músculo? Entonces, de los músculos tenares no hay ningún extensor. Para un lado, que es abducción. Bueno, tengo en el antebrazo, tengo en el compartimiento profundo, tengo el abductor largo del pulgar. ¿Se acuerdan? Que está en el primer estuche junto con el extensor corto. Entonces, si tengo abductor largo, en la eminencia tenar, los eminencia tenar son los músculos de azul. Y los verdes son los que están en el antebrazo. O lo que dirían los libros, músculos extrínsecos del pulgar y músculos intrínsecos del pulgar. Entonces, en la eminencia tenar, entonces tengo el abductor corto del pulgar, que es el acompañante del abductor largo. Entonces luego, hacia adelante, la flexión. Bueno, tengo en el antebrazo el flexor largo del pulgar, que está en el tercer plano del antebrazo. Ah, bueno, entonces aquí en la eminencia tenar tengo el flexor corto. En aducción, Bertale, no me suena que en antebrazo haya aducción. Entonces tengo uno solito, aductor del pulgar. Oponente, que es el quinto movimiento, no hay oposición, no hay. Entonces ahí tengo el oponente del pulgar. Entonces los músculos tenares son abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, aductor del pulgar y oponente. Entonces,
En la eminencia hipotenar, fijémonos que hay músculos que van de afuera hacia adentro. Uno que va de más afuera, uno más adentro y otro más adentro todavía. De afuera hacia adentro. Así nos los vamos a aprender. Entonces aquí están los músculos de la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Entonces aquí están los hipotenares. Entonces tenemos, fíjense que son bastante parecidos a los tenares. Bastante parecido a los tenares. Tenemos de afuera hacia adentro, como habíamos dicho. De afuera hacia adentro. El aductor del meñique, que es para allá. Aductor del meñique. Hacia adelante. Flexor del meñique. Y el opositor. Yo estoy político ya. El oponente del meñique, que va a oponerse al pulgar. Entonces, aductor del meñique, flexor del meñique y oponente del meñique. Y por último tenemos un cuarto músculo, recordemos, región hipotenar y tenar tienen 4 músculos cada uno. Tenemos un cuarto músculo que se llama palmar corto. Recordemos que en el primer plano del antebrazo hay un palmar largo. Entonces aquí tenemos el palmar corto que se inserta en la aponeurosis de la muñeca. Y de hecho él no aparece aquí porque él está en la piel prácticamente. De hecho aquí está, no representado aquí porque él no aparece aquí porque él está en la piel. Porque va fíjense, desde la aponeurosis a la piel. Es decir, es un músculo que prácticamente no se inserta en hueso. Es como el músculo del cuello, el músculo platisma, que tampoco se inserta en hueso, sino es para tensar la piel. Entonces tenemos la región medio palmar, que entonces ya vimos la región tenar, la región hipotenar, y ahora tenemos la medio palmar. En la medio palmar tenemos 3 tipos de músculos: los lumbricales, los interóseos dorsales y los interóseos palmares. Los lumbricales, vamos a ir de superficial a profundo. De superficial a profundo nos encontramos primero con los lumbricales. Los lumbricales son unos músculos también bastante particulares porque ellos se insertan desde el tendón profundo de los dedos. Es decir, que no se insertan desde un hueso, sino desde el tendón profundo de los dedos y se dirigen a la falange proximal del dedo. Desde el tendón profundo de los dedos a la falange proximal del dedo. Ellos hacen, vamos aquí están los lumbricales y ellos entonces, como les dije, van desde el tendón, aquí están aquí, pero en verdad ellos van desde el tendón, lo vemos aquí mejor, aquí están, van desde el tendón profundo de los dedos a la falange proximal. Entonces ellos se insertan allí y van a la falange proximal, pero ellos, fíjense, aquí está el músculo lumbrical. Él viene de adelante, esto es una vista posterior. Él viene desde adelante y fíjense que él se inserta. Y fíjense bien las fibras aquí, o si a lo mejor no lo ven nítido, lo pueden buscar en el néter. Fíjense que hay fibras que llegan aquí al extensor común de los dedos y otras fibras que van hacia estas bandeletas que son laterales y que llegan aquí. Es decir, que ayudan aquí y ayudan aquí. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque entonces tú al recordar eso, te vas a acordar, valga la redundancia, de que él ayuda, de que el lumbrical se trae, él al contraerse, se trae la falange proximal hacia adelante. Es decir, que hace flexión de la articulación metacarpofalángica. Pero, como envía fibras hacia adelante, vamos a decir hacia distal, entonces ayuda a envía fibras en la parte dorsal, entonces ayuda a la extensión de la interfalángica proximal y distal. Esta, muchachos, sobre todo en traumatología, no se les puede olvidar. Función de los lumbricales es flexión de la metacarpofalángica y extensión de la interfalángica proximal y distal. Eso quiere decir entonces que
los lumbricales hacen extensión de la metacarpo falángica proximal y distal. Entonces tú dirás, pero ¿y qué hace entonces el extensor común de los dedos? Él no hace eso. No. El extensor común de los dedos, que es este que se nos marca aquí en la mano, él hace extensión de la metacarpo falángica. El extensor común de los dedos hace extensión de la metacarpo falángica, pero no de la interfalángica proximal y distal. Quiere decir que si tú tienes un paciente con una lesión del nervio radial, no le vayas a decir que extienda todos los dedos para ver que el extensor común de los dedos que está inervado por el radial esté bien. No. Debes decirle que flexione las articulaciones interfalángica proximal y distal y extienda la metacarpo falángica, que eso sí lo va a hacer el extensor común de los dedos. Porque si tú le dices que extienda todos los dedos completamente, eso lo va a hacer por los lumbricales. Y los lumbricales están inervados por el cubital. Entonces tú vas a creer que el paciente tiene bien el nervio radial y resulta que lo que le mandaste a hacer lo está haciendo con el cubital. Entonces, repito, cuando vas a explorar el nervio radial con la extensión de los dedos, no le puedes decir que extienda los dedos completamente. Le vas a decir que flexione las interfalángicas proximal y distal y extienda las metacarpofalángicas, y de hecho hasta le puedes hacer contrarresistencia. Por favor, obviamente no se les ocurra darles estas instrucciones al paciente. Tienen que ustedes hacerlo con su propia mano para que el paciente entienda qué es lo que va a hacer. Entonces los músculos lumbricales están inervados por el nervio cubital y el nervio mediano. Ahora le di ya que el cubital, pero ellos recuerden que el flexor profundo de los dedos, los dos tendones que están más hacia radial son inervados por el nervio mediano y los que están más hacia cubital están inervados por el nervio cubital. Entonces sí, igualito están inervados los nervios los músculos lumbricales. Los del meñique y del medio, los del meñique y del anular están inervados por el nervio cubital, y los del medio, el dedo medio y el índice están inervados por el nervio mediano. Aquí está. Músculos lumbricales hacen flexión de la metacarpofalángica y extensión de la interfalángica proximal y distal. Los interóseos, que son los otros músculos, interóseos palmares e interóseos dorsales, ellos lo que hacen, los interóseos palmares, los que están más superficial, ayudan a la aducción de los dedos, es decir, a juntarse los dedos con el dedo medio, porque el dedo medio casi no se mueve porque está ahí en el medio. Entonces los otros dedos se acercan a él, y los dorsales ayudan a separar los dedos. Aquí está para que nos acordemos. La aducción lo hacen los interóseos dorsales y la aducción lo hacen los interóseos palmares. Aquí tenemos el túnel carpiano abierto. Aquí están los tendones flexores profundos, los 4 superficiales, el flexor largo del pulgar, y aquí tenemos el flexor radial del carpo, que es el de la discusión, que está incluido aquí en el retináculo flexor. Y bueno, aquí estoy yo con el cirujano de la mano, el doctor Andy Vale, el que me hizo sufrir, y mi esposa sacándose fotico. Ya va. Cirujano de la mano y yo.